Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 256. El tema de hoy es cómo permanecer en los caminos de Dios. Un tema que necesitamos saber y recordar todos los días para no desviarnos de ese camino. Dice así: recuerdo haber leído años atrás acerca de un accidente que ocurrió en la Riviera italiana. Un joven conducía su automóvil deportivo por una carretera cerca del mar. Era una ruta hermosa y pintoresca, pero el camino no era lo que parecía. A pesar de que a lo largo del camino había señales de advertencia, le pareció perfectamente bueno al joven. El desastre lo aguardaba, pues un derrumbe había creado recientemente un precipicio y nadie tendría que haber transitado por ese camino. El joven continuó a gran velocidad e ignoró todas las señales de advertencia. Finalmente se dirigió directamente al acantilado. A veces no estamos seguros de dónde nos llevará un camino. En otras ocasiones somos plenamente conscientes de hacia dónde nos lleva y de todas formas decidimos seguirlo. Jesús dijo que hay un camino que lleva a la vida y también hay un camino que conduce a la destrucción. Eso lo vemos en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Las señales de advertencia no se ponen como una amenaza, sino por la seguridad de las personas. La Biblia, en las palabras de Jesús, el Nuevo Testamento y la Biblia en todo su conjunto, están destinadas a mantenernos en el camino que conduce a la vida. ¿Cómo te aseguras de estar en el camino correcto? Una vez que estás en aquel camino, ¿cómo te quedas en él? Bueno, vamos a verlo en el día de hoy. Abra su Biblia en Salmos capítulo 107, versículos del 1 al 9. Salmos 107 del 1 al 9 y lo vamos a leer en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice así: den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor dura para siempre. Que lo repitan los que el Señor ha salvado, que lo alaben los que Él rescató de sus enemigos, los que se han reunido de muchas tierras, de oriente a occidente y de sur a norte. Ellos vagaban por el desierto buscando una ciudad donde vivir, pero no la encontraban. Estaban débiles a causa del hambre y la sed y a punto de morir. Entonces en su angustia pidieron ayuda al Señor y Él los libró de sus dificultades. Dios los llevó directo a la ciudad donde vivirían. Den gracias al Señor por su fiel amor y porque Él hace hasta lo imposible a favor de los seres humanos. Dios calma la sed del sediento y le da comida al que tiene hambre. Amén. Primer punto, o lo que primero debemos hacer para quedarnos en el camino correcto, es tomar el camino recto. En el versículo 1 dice: den gracias al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. No puedes mejorar el propósito que Dios tiene para ti. Dios es bueno y te ama. Él quiere lo mejor para tu vida y tiene un camino recto para ella. Él quiere que camines por sus senderos. Dice en el versículo 7: los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. No quiere que deambules por parajes desiertos sin dar con el camino a una ciudad habitable. Hambrientos, sedientos, la vida se les iba consumiendo, dice el versículos 4 y 5. Pero la buena noticia es que donde sea que estés, puedes clamar al Señor. Y cuando lo haces, Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento, como lo dice el verso 9. En este salmo de acción de gracias por las muchas ocasiones que Dios liberó a su pueblo, el salmista dice 4 veces: en su angustia clamaron al Señor. En cada ocasión Dios los rescata. Por otro lado, nada de lo que hayas hecho en el pasado te descalifica para ser parte del pueblo de Dios. El único requisito es que debes clamar a Dios y ser redimido, como dice el verso 2. La redención significa ser liberado por Dios. Jesús vino para hacer posible esa redención. Los redimidos del Señor están para contarlo. Háblale y cuéntale a los demás cómo el Señor te rescató. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por todas las veces que en mi vida
he clamado a ti en mis problemas, en mis angustias, y tú me has libertado. Tú me has sacado de allí, has extendido tu mano y me has ayudado, y quiero darte gracias, Señor. Te ruego que me dirijas, te ruego, Señor, que me lleves por el camino recto. Te ruego que cada día me enseñes a ser agradecida contigo y a contarle a los demás lo que tú has hecho conmigo, que me has redimido, que me has salvado y que me sigues guiando. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ahora vamos a segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 11 al 21. Vamos a leer nuevamente en la PDT. Segunda de Corintios 12, del 11 al 21. Pablo ama a los creyentes de Corinto. He estado hablando como un tonto, pero ustedes me han obligado a hacerlo. Ustedes son los que deberían hablar bien de mí. Aunque yo no sea nada, tampoco soy en nada inferior a esos superapóstoles. Con las señales, milagros y maravillas que he hecho, les he demostrado pacientemente a ustedes que soy un apóstol. ¿En qué los he tratado a ustedes menos que a las otras iglesias? Excepto en que no he sido una carga para ustedes. Discúlpenme si los ofendo. Ahora estoy listo para visitarlos por tercera vez, pero no será una carga para ustedes. No busco lo que ustedes tienen, sino a ustedes mismos, porque no son los hijos los que tienen que ahorrar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Me siento feliz de gastar todo lo que tengo, incluso a mí mismo, para ayudarlos. ¿Será que entre más los quiero, menos me quieren ustedes? Es muy claro que no he sido una carga para ustedes. Sin embargo, creen que yo fui astuto y me aproveché de ustedes engañándolos. ¿Acaso me aproveché de ustedes por medio de alguno de los que envié? Ustedes saben que no es así. Les pedí a Tito que los visitara y junto con él envié al hermano que ustedes conocen. ¿Acaso Tito los engañó? Ustedes saben que él y yo seguimos el mismo camino y tenemos el mismo propósito. ¿Creen que todo este tiempo nos hemos estado defendiendo? No es así. Estamos hablando ante Dios como seguidores de Cristo. Ustedes son nuestros hermanos y todo lo que hacemos es para ayudarlos. Me temo que ya no sean los mismos que yo quiero que sean y que tampoco sea yo el que ustedes quieren que sea. Temo que entre ustedes haya disputas, envidia, egoísmo, calumnias, intrigas, orgullo y desorden. Temo que cuando vaya a verlos de nuevo, Dios me humille delante de ustedes y tenga que lamentarme por los que han pecado y no han cambiado su vida, ni han dejado la impureza, la inmoralidad sexual y todo lo vergonzoso que han hecho. Amén. Segundo punto, para mantenernos en el camino correcto. Vive en el camino del Señor. Este es el segundo punto. Vive en el camino del amor. El apóstol Pablo estaba absolutamente decidido a hacer lo correcto. Quería seguir el camino recto, como lo dice en el verso 18. Había acusado falsamente, los superapóstoles lo habían acusado a él falsamente. Habían intentado socavarlo. Como resultado, había sido malinterpretado y atacado por aquellos quienes tenían que haber comprendido mejor lo que pasaba. Absurdamente, había sido acusado de no querer tomar dinero de los corintios porque no los amaba, dice en el verso 13. Pablo señala que la razón por la que no tomó dinero de ellos fue porque no quería ser una carga para ellos. Les responde: no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Fue por causa de su amor por ellos que gustosamente gastó todo para ellos y de hecho se desgastó él mismo también. Lo dice en el verso 15. En palabras de la traducción El Mensaje, Pablo siempre actuó de una manera que era implacable y honesta. Todo lo que hizo fue para el beneficio de ellos. No estaba interesado ni en su dinero ni en sus posesiones. Estaba interesado en sus almas. Pablo quiere que los corintios hagan lo correcto y se mantengan en el camino recto, así como él lo ha hecho. Teme que algunos de ellos puedan estar desviándose del rumbo. Peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, insultos y alborotos. Los nombra en el verso 20. Él teme que cuando vaya a visitarlos encuentre que siguen pecando una y otra vez en los mismos viejos caminos, que se han negado a apartarse de la porquería del mal, el desorden sexual y la indecencia en que se revuelcan. Verso 21, esa es la traducción El Mensaje. Aléjate de aquellas cosas para asegurarte de estar en el camino que lleva a la vida. El camino que conduce a la vida es un camino de amor.
el tipo de amor que Pablo tiene por los corintios. Entonces, en conclusión en este punto, para estar alejados del camino incorrecto y poder mantenernos en el camino correcto, debemos dejar de un lado todas esas cosas que se nombran allí, que se practicaban en el viejo camino. No podemos negarnos a apartarnos del mal. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdame a actuar siempre con amor y preocuparme de a ellos por quienes ministro. Oro para que nunca busque mi propio beneficio personal y que el amor sea mi única motivación. Guárdame, Señor, en tus caminos. Guárdame de todas esas cosas, de la porquería del mal, del desorden sexual, de la indecencia, de las peleas, de los celos, de los arrebatos de ira, de rivalidades, de calumnias, de chismes, de insultos y de alborotos. Guárdame, Señor. Ayúdame a mantenerme en tu camino, que es el del amor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a leer Isaías. Ubíquese en el capítulo 29 porque vamos a leer el capítulo 29 y el capítulo 30. Dice Isaías 29. Vamos a ubicarnos en el versículo 1. Castigo para Jerusalén. ¿Qué mal te va a ir, Ariel? Ariel, la ciudad donde acampó David. Pasará un año y luego otro, y se celebrarán las fiestas a su tiempo. Luego mandaré un desastre sobre Ariel. Habrá tristeza y llanto. La ciudad se convertirá en un altar para mí. Haré que acampen ejércitos a tu alrededor. Te rodearé de torres de empalizadas y levantaré torres de asalto para atacarte. Serás abatida y hablarás desde el suelo. Desde el polvo mascullarás tus palabras. Tu voz desde el suelo sonará como la de un fantasma. Desde el polvo tus palabras sonarán como un murmullo. Tus enemigos serán tantos como el polvo. La multitud de tiranos será como paja que vuela por el viento. Mas repentinamente, en un instante, vendrá el Señor Todopoderoso. Habrá truenos, terremotos, estruendos, tempestades, vientos fuertes y fuegos destructores. Todas las naciones poderosas que luchan contra Ariel, todos los que le hacen la guerra, combaten contra sus fortalezas y la inquietan, pasarán como un sueño, como una visión en la noche. Igual que cuando alguien que tiene hambre se sueña comiendo, pero despierta y siguen las mismas. O cuando alguien tiene sed y sueña que bebe algo, pero despierta y sigue débil y con sed. Así sucederá con todas las naciones que luchan contra el monte Sión. Sigan haciéndose los tontos y asombrándose. Háganse los ciegos y no vean. Embriáguense, pero no con vino. Tambaléense, pero no por la bebida. Porque el Señor ha derramado sobre ustedes un sueño profundo. Ha cerrado los ojos de ustedes los profetas y ha cubierto las cabezas de ustedes los videntes. La visión de todo esto se ha convertido para ustedes en palabras de un libro sellado. Si se le da a alguien que sabe leer y se le dice léelo, entonces responderá no puedo porque está sellado. Si se le da a una persona que no sabe leer y se le dice léelo, entonces responderá no sé leer. El Señor dice, este pueblo viene a mí con palabras y me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinde consiste en normas humanas, repetidas de memoria, pero por eso, fíjense nuevamente, haré esto con este pueblo. Cosas sorprendentes, prodigiosas e increíbles. La sabiduría del sabio se acabará y se ocultará la inteligencia del entendido. Qué mal les va a ir a los que se esconden del Señor para ocultar sus planes, a los que hacen sus cosas en la oscuridad y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? ¿Cómo se han pervertido? Actúan como si el barro fuera igual al artesano. ¿Puede la obra decir a su creador, él no me hizo? ¿Puede el vaso decir del alfarero, él no tiene inteligencia? ¿Y no es verdad que el Líbano se convertirá pronto en el campo de cultivo y el campo de cultivo se convertirá en bosque? Ese día el sordo oirá la lectura de un libro y el ciego que estaba en la oscuridad y la penumbra podrá ver. El humilde se alegrará de nuevo en el Señor y los necesitados encontrarán felicidad en el Santo de Israel. El dictador dejará de existir, el arrogante no permanecerá y todos los que están listos para hacer el mal serán destruidos. Son los que acusan falsamente a los demás de hacer el mal, los que ponen trampas al juez en el tribunal y los que mediante engaño se niegan a hacer justicia al inocente. Por eso el Señor que rescató a Abraham le dice esto a los descendientes de Jacob. El pueblo de Jacob dejará de estar en desgracia y su rostro perderá la palidez,
Cuando vean entre ellos a todos sus hijos, a quienes yo hice, considerarán mi nombre santo. Estarán de acuerdo en que el único Dios de Jacob es santo. Me respetarán a mí, el Dios de Israel. Los que andan confundidos entrarán en razón, y los que se quejan aceptarán la enseñanza. Capítulo 30. Que Israel confíe en Dios y no en Egipto. El Señor dice: ¿qué mal les irá a los hijos rebeldes, que llevan a cabo sus planes en contra de mis deseos y confirman alianzas con una copa de vino, no con mi espíritu? Con eso amontonan sus pecados. Ellos bajan a Egipto sin pedir mi consejo, a pedir protección del faraón y a cobijarse bajo la sombra de Egipto. La protección del faraón no hará más que avergonzarlos. Cobijarse bajo la sombra de Egipto será su desgracia. Aunque sus funcionarios estén en Zoán y sus embajadores lleven a Janés, todos serán avergonzados por causa de un pueblo que no les puede ayudar. No les será de ayuda ni provecho. Lo único que les traerá será vergüenza y desgracia. Profecía para Judá. Esta es una profecía acerca de los animales del Negev. Cargan sus riquezas en burro y sus tesoros en los lomos de los camellos por una tierra peligrosa y difícil, llena de leonas y leones rugientes, de víboras y serpientes voladoras. Los llevan a un pueblo que no les podrá ayudar. Egipto no sirve, la ayuda que les brinda no es nada. Yo lo llamo monstruo inútil. Ahora ve delante de ellos, escribe en una tablilla, escribe esto en un libro, para que quede de testimonio eterno para el futuro, porque este es un pueblo rebelde que se niega a obedecer. Son hijos mentirosos, hijos que no quieren obedecer la enseñanza del Señor. Ellos les dicen a los videntes: no tengan visiones, y a los profetas: no nos profeticen la verdad. Díganos mentiras, profeticen falsedades, quítense de en medio, dejen el camino libre, no nos pongan más frente al santo Dios de Israel. Debido a esto, el santo Dios de Israel dice: como se negaron a aceptar este mensaje, pusieron su confianza en la opresión y la deshonestidad, y se entregaron a todo esto, ese pecado será para ustedes como una grieta que se extiende en la muralla abultada y a punto de derribarse, cuya caída llega de repente en un instante. Su destrucción es como cuando una jarra de barro se rompe en 1000 pedazos. Ni un solo pedazo sirve ni siquiera para sacar las brasas del fuego o agua del tanque. Por eso el Señor Dios, el Santo de Israel, dice: regresen, cálmense y permanecerán seguros, quédense tranquilos, confíen y serán fortalecidos. Pero ustedes se negaron y dijeron: no, huiremos en nuestros caballos. Por eso ustedes tendrán que huir, y también dijeron ustedes: cabalgaremos rápido. Así que por decir eso, los que los persiguen a ustedes cabalgarán rápido. Uno de ellos podrá correr a 10,000 de ustedes, y 5 bastarán para que todos ustedes huyan, hasta que ustedes queden reducidos a unos pocos, como queda un palo en lo alto de un monte o una bandera sobre una colina. El generoso amor de Dios por su pueblo. Por lo tanto, el Señor espera para apiadarse de ustedes, se levanta para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios justo. Afortunados los que esperan en Él. Amén. Tercer punto. Para poder permanecer en el camino correcto, recuerden que ese es el tema. Pregúntale a Dios acerca de sus planes para ti. A veces hacemos nuestros propios planes de forma independiente o acudimos directo a otras personas para pedir ayuda sin preguntarle primero a Dios. Como Joyce Meyer dice: cuando tengas un problema no vayas al teléfono, ve al trono. El profeta Isaías critica al pueblo de Dios por la forma en que hicieron sus planes. No consultaron a Dios. Como resultado, se fueron en la dirección equivocada. Habían ido a Egipto sin ni siquiera preguntarle a Dios. El problema es que en realidad no querían conocer los planes de Dios. Su adoración era una mera formalidad. Ese pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Lo leímos en el verso 13. Jesús dice que aquellas palabras no fueron escritas simplemente para la gente de los días de Isaías. Critica a los fariseos y a los maestros de la ley y les dice: hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas.
Eso lo leemos en Mateo 15, versos del 7 al 9, en las mismas palabras de Jesús, citando este texto que acabamos de leer de Isaías. Debido a que sus corazones no están bien con Dios, van muy lejos para esconder sus planes de la vista del Señor. ¿Qué aflicción les espera a los que intentan esconder sus planes del Señor, a los que hacen sus malas acciones en la oscuridad? Él es el alfarero y, por cierto, es mayor que ustedes el barro. ¿Acaso la cosa creada puede decir acerca del que la creó, él no me hizo? ¿Alguna vez ha dicho una vasija, el alfarero que me hizo es un tonto? Eso lo leímos ahora en el verso 15 y 16 del capítulo 29. Como resultado, dice en el verso 1 y 2 del capítulo 30, dice, como resultado, hacen planes contrarios a los míos, hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu, pues sin consultarme bajaron a Egipto en busca de ayuda. Ellos no quieren escuchar la ley del Señor. A los videntes les dicen no tengan más visiones y a los profetas les dicen no sigan profetizando la verdad. Apártense del camino, retírense de esta senda y dejen de enfrentarnos con el Santo de Israel. No querían que los profetas les dieran ninguna exhortación, ignoraron a las señales de advertencia. De hecho, querían retirar las señales de advertencia de la carretera. Apártense del camino, decían, retírense de esa senda. Respondieron, huiremos a caballo, lo dice en el verso 16. Y esto es lo que pasa muchas veces en nuestra propia vida. Hemos errado por no consultar a Dios y por seguir adelante con nuestros propios planes. Pero este pasaje también contiene esperanza respecto a que los descarriados adquirirán entendimiento. Si lees el versículo 24 del capítulo 29 de Isaías, Dios asegura: tu salvación requiere que vuelvas a mí y detengas tus tontos esfuerzos para salvarte a ti mismo. Tu fuerza vendrá de depender completamente en el Señor. Eso lo encontramos en el verso 15. Dios busca activamente a las personas para bendecirlas. El Señor los espera para tenerles piedad. Verso 18. En palabras de la versión clásica, la Biblia amplificada, dice así, y vamos a leerlos. Versículo 18 dice: y por lo tanto Él se levanta para tener misericordia de ti y mostrar bondad amorosa, porque el Señor es un Dios de justicia. Dice bendecidos, que quiere decir felices, bienaventurados, envidiados, son todos aquellos que esperan de todo corazón en Él, quienes esperan y buscan y anhelan su victoria, anhelan su favor, su paz, su gozo y su inigualable compañerismo ininterrumpido. Somos bienaventurados. Realmente necesitamos depender del Señor y confiar solo en Él. Vamos a orar. Amado Señor, quiero conocer tus planes. Ayúdame a escuchar tu voz. Ayúdame a venir a ti en arrepentimiento y calma, para caminar en tus senderos en serenidad y en confianza. Te pido, por favor, que tengas misericordia de mí. Te pido, por favor, que me ayudes. La pastora Pipa añade, tomando Salmos, capítulo 107, versículos del 4, el 6 y el 7. Dice: vagaban perdidos por parajes desiertos sin dar con el camino a una ciudad habitable. En su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. Los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. Miles de refugiados están huyendo de zonas devastadas por la guerra, huyen desesperados para encontrar seguridad, a menudo con niños pequeños y tras perder sus seres queridos. Cuando llegan a nuestro país, necesitamos tener compasión y sabiduría para saber cuál es la mejor manera de ayudarles a recuperarse de su trauma y a reconstruir sus vidas. Sí, Señor, así es. Y necesitamos permanecer siempre en los caminos del Señor, que son los caminos de paz y de bendición para nuestras vidas. Le damos gracias al Señor por este devocional. Recordemos que es escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.